Hola, hola, me alegra darle la bienvenida a todos los oyentes de este programa Cultura de Todo Podcast. El día de hoy, como verán, no estamos grabando desde el estudio donde siempre estamos acostumbrados. Y es que el día de hoy nos hemos venido al sur de la Florida, específicamente a la ciudad de Miami, donde el profesor Elvis Martínez nos ha recibido en su casa con mucho cariño y mucho, de verdad, mucha admiración que siento por usted, profesor. Gracias por Gracias. acudir al llamado y por recibirme en su casa. Gracias. Les cuento que mi relación con el profesor es muy estrecha, ya que yo lo conocí, yo creo que hace más de 15 años. Se puede decir aproximadamente. ¿En qué edad tienes ahorita, perdón? Yo ahorita tengo 29, voy para 29, 30. como 15 años, sí. Sí, Tenías 15 años cuando. específicamente nos conocimos en Maracaibo, Venezuela. Él es un amigo muy cercano de un tío mío que ya no se encuentra presente. Y esa persona que les estoy nombrando, José Gotopo, fue quien hizo la obra de arte que está, el cuadro ese que está detrás del estudio donde siempre grabamos los episodios, que es un señor como en un caballo. Él fue el quien pintó esa obra en la Ciudad de México como 2 meses antes de fallecer. Imagínate. El día de hoy estoy aquí con uno de sus mejores amigos, tremendo músico, uno de los mejores bajistas que yo he conocido del Zulia y de toda Venezuela. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Gracias, Leonardo. Bueno, feliz por esta oportunidad, y de recibirlos, que por fin hayan venido, que les haya gustado la comida, estuvo especial, la verdad que la hice con mucho cariño. Y bueno, sí, has nombrado a José Gotopo un hermano de quien aprendí mucho, porque Gotopo era un tipo con una cultura de todo, una cultura general desde la pintura, desde la poesía, la música, que amaba la música, siempre escuchábamos música. Y siempre nos veíamos siempre porque a él le gustaba estar, a pesar de que estaba tan full pintando, siempre quería aprender algo en la guitarra y yo siempre lo ayudaba. Bueno, y compartíamos de todo y hablábamos de todo. Me hablaba mucho de sus ensayos que escribía, de las historias de coro, que eran fascinantes. De verdad que Gotopo es un ser humano y un artista inolvidable para mí y que dejó huella, wow, en mi familia, en mí y yo creo que en el Zulia y en toda Venezuela, porque ya sus obras están regadas por todo el mundo, de verdad. Para mí fue un privilegio ser su amigo, su hermano, su compadre y, y bueno, se nos fue. Hice todo lo que pude, por cierto, que en una ocasión él tenía un problema de salud. Hicimos un concierto maravilloso, un súper concierto en el Zulia, no sé si te acuerdas. Claro. eh, que estaba Tino Rodríguez, Rafael Rico González, Huáscar Barrada, Alexis Cárdenas, Vocal. Vocal Son, Ángel Oscate, Gustavo Colina, la Orquesta Sinfónica. Bueno, fue un concierto todo para Gotopo. Se hizo todo lo que se pudo, pero bueno, Sí. hay que respetar las decisiones de Papá Dios. Ah, Pero de verdad que es un buen momento para recordarlo y siempre está presente, de verdad. José Gotopo, bravísimo Gotopo. sí, bueno. Elvi, háblame de tus inicios, tu pasión por la música, ¿cuándo nació? ¿Fue desde niño? ¿Fue desde adolescente? ¿Fue algo hereditario de tu familia? No, yo creo que hereditario en mi familia no. Yo creo que eso fue una iniciativa que nació desde muy niño. Lo que pasa es que en mi casa mi papá era muy fiestero y siempre se hacían muchas fiestas y se colocaba en la fiesta mucha música tropical. Yo recuerdo que yo escuchaba de 5 años mucho el Super Combo, los tropicales, los Imperial, los Blancos. Y yo no sé por qué, pero de niño hubo esa pegada musical. Escuchaba mucho la Fórmula Quinta, por ejemplo. Y esa música a mí se me fue metiendo. Pero ni mis padres ni mis hermanos, yo creo que no se dieron cuenta de que yo tenía un talento por ahí cautivo, de que había algo, un interés. Yo siempre, yo solo veía que yo sentía que tenía algo que la música me llegaba demasiado. Y en las ferias, en mi pueblo, en la Villa del Rosario, se hacían unas ferias de exposición agropecuaria. Por cierto, eran muy importantes en toda Venezuela. Las ferias de la Villa del Rosario eran las más importantes de Venezuela, porque el pueblo de la Villa era el pueblo de donde soy yo. Yo nací en Maracaibo, es muy importante recordar esto, que yo nací en Maracaibo, pero ya mis padres vivían en la Villa del Rosario, un pueblo que está a 1 hora de Maracaibo y mi madre fue a dar a luz a Maracaibo, pero enseguida me llevaron a los 2 días de nacida y yo estaba en la villa.
y crecí en ese pueblo. Y resulta que este pueblo es el primer productor, o bueno, en la época de bonanza de Venezuela, fue el primer productor de leche y carne del país, imagínate. Entonces, en esa feria de exposición iban muchas orquestas, pero las mejores, Lavillo, Los Melódicos, en el parque Asael Martínez, que era el parque de exposición agropecuaria, era el parque de la feria, y eso eran miles de personas que iban. Entonces iban a orquestas en los diferentes pabellones de Indulat, Camprolat, de las diferentes empresas importantes de la época, ¿no? Entonces se presentaba que si los melódicos, el super combo. Y yo de 8 años, yo agarraba una lata de cerveza, agarraba un palito y ese era mi cencerro, mi instrumento y quería llevar el ritmo de la música. Yo sentía que tenía ya esa pegada con la música. Pero mi mamá también, por otro lado, un acercamiento a la música, mi mamá asistía a una iglesia cristiana evangélica y yo iba desde los 9 años. Y fue ahí que yo tuve el primer encuentro con una guitarra. El guitarrista de la iglesia me enseñó los primeros acordes. Y bueno, por ahí hubo un toque. También había un maestro que tocaba requinto muy bien, el señor Carlos, que el señor Carlos Gómez, que era el papá de un maestro de música, Carlos Gómez, que fue mi maestro. De ese señor también aprendí mucho. Y bueno, yo le dije a mi papá que me gustaba la guitarra y a los 9 años me compró la primera guitarra. Cuando yo tuve mi primera guitarra, ese fue mi juguete preferido, compadre. Yo no paraba, no podía parar. Yo me paraba en la mañana y no me cepillaba, era agarrar la guitarra, tratar de ver lo que miraba en la televisión o lo que escuchaba. Imagínate que esto es un cuento muy importante que quiero echar, que es muy particular. En una ocasión, nosotros no teníamos, porque teníamos un pick-up de sonido y ese pick-up se echó a perder. ¿Qué te cuento? Que yo estudiaba la música, era con los comerciales de la televisión. De la televisión. Claro, porque mis hermanas veían la novela y yo con la guitarra esperando los comerciales para acompañar a los comerciales con la guitarra. ¿Qué te parece? Entonces eso fue una manera mía de tener, digamos, una facilidad, lo que llamamos esa guataca de escuchar cualquier cosa y decir, cónchale, yo sé por dónde va esto, escuchándolo. Entonces con la guitarra yo quería acompañar todos los comerciales de vino, me acuerdo vino Sansón, de los restaurantes, de cualquier cosa yo lo acompañaba en la guitarra. Entonces, bueno, fue por ahí la iglesia cristiana con el señor Carlos Gómez, pero después con la guitarra empecé yo mismo porque esto fue siempre de forma autodidacta y con alguna idea que me daban algunas personas en la villa que tenían un nivel, me enseñaron, como Carlos Aarón Nava, que le agradezco mucho, un maestro, un gran chelista, pero también aprendí mucho de él, Carlos Gómez, Reinaldo Reyes. Entonces, de todos ellos yo agarraba un poquito, pero yo también de forma autodidacta trataba de investigar y yo con las primeras 4 cuerdas de la guitarra, que son las que conforman el bajo, yo me puse a darle al bajo también, por medio de mi cuñado también, Wilmer Romero, que ya no está con nosotros. Eh, y él también me enseñó algunas cosas y yo de ahí, compadre, no pude parar tampoco con el bajo. Me acuerdo que a los 11 años mi hermano y yo compramos el bajo eléctrico y bueno, empecé a tocar con un grupo gaitero que se llamaba La Radiante, un grupo femenino. Ahí estuve unos meses nada más porque lo que cumplí los 12 años, el director de los mundiales, era un grupo de órgano muy importante en la villa. Ya habían grabado un disco en el año 80. En el año 81 entré a tocar con los mundiales a los 12 años, imagínate. Menor de edad y todo. Menor de edad, pero lo que pasa es que yo te puedo decir que mi niñez fue una niñez que no fue de jugar en boque ni jugar trompo. Yo no recuerdo eso. El juego mío era la música. El juego mío era la guitarra, tocar en una estudiantina de sexto grado la guitarra, estarme aprendiendo los valses, Luna de Maracay, Luisa. También estudié en la escuela con el profesor Francisco Luzardo, que no sé si todavía está en la villa o yo creo que se nos fue también. Estudié guitarra unos meses. Pero esa primera parte mía con la música fue muy autodidacta. Inclusive, esto es algo muy importante, que yo, de niño de 11 años, yo iba a ver las orquestas que iban a los clubes en la villa, como los Brillantes, los Máster, y yo, compadre, no podía pagar la entrada. Me hace recordar un poco la canción de Diomedes Díaz, que se iba a ver a la caseta, a los grupos, a escuchar, y él no tenía para entrar a ver los grupos, pero la vida dio una vuelta, después la gente pagaba para verlo a él. A verlo a él. Entonces, yo creo que eso nos pasa a muchos músicos.
Yo me acuerdo que yo de niño yo iba a esos clubes y me quedaba en el estambre, en el ciclón, escuchando las orquestas, y algunas veces cuando podía hasta me saltaba la cerca. Pero era por la cuestión de ver al bajista, ver qué aprendía, qué podía agarrar, y me iba para la casa a estudiar, y así, y yo iba avanzando. Entonces, bueno, no sé si me querías preguntar algo porque me extendí. Sí, es una reflexión muy bonita porque es como que no renunciar a los sueños. Siempre estar Sí, mire. persistente y estar allí, porque hay mucha gente. Yo soy de Falcón. Bueno, ahora te cuento algo de Falcón, que con los mundiales viajé todo el estado de Falcón, pero ahora te digo algo. Yo en Falcón, Falcón es una tierra que ha dado muchos músicos, Muchísimo. tanto Cultores. autodidactas como tú. Y conozco a cantidad de personas allá que son músicos, pero ellos no triunfaron en el mundo de la música por una razón, porque, y especialmente por esto que tú me estás diciendo. Preferían ir a tocar a un sitio y simplemente les pagaban con una o dos botellas de ron. Y ya, eso también. Entonces, unos talentos que se perdían de vista, pero le decían, no, mira que hay que ir a tocar con esta orquesta, pero hay que mudarse a Caracas. Entonces la gente, no, no, yo a coro no lo dejo ni loco. Bueno, No, que como coro no hay dos, y se quedaban ahí, se les pasó la vida, y ese talento de pronto que ni los seguro. conocen. Y de verdad, te puedo dar un ejemplo. Bueno, no es la idea tampoco decir nombres, pero hay músicos falconianos que yo conozco, de los cuales yo aprendí muchísimo. Y están en Maracaibo, por ejemplo, como Humberto Suárez, un súper músico, arreglista, compositor, súper guitarrista, bajista. Mejor conocido como el bachaco. El Bachaco, mi hermano, lo quiero de aquí le envío un saludo tremendo, porque yo cuando en una ocasión, bueno, de eso es otra cosa que vamos a hablar más adelante si tenemos tiempo, que yo tocaba con Huáscar, cuando en una ocasión, cuando ya yo tocaba con Huáscar y hacía las producciones musicales y yo hacía los arreglos, la primera persona que yo consultaba era el Bachaco. Mira, es este arreglo, Bachaco, ¿qué te parece? Y él me decía, no, Elvis, cambia esto aquí. O sea, le tengo tanto respeto que yo consultaba era con él. Entonces, bueno, con respecto a lo que estás diciendo de los sueños, es muy importante esa tecla que has tocado, porque cuando yo cumplí los 12 años, yo de niño experimenté lo que era verdaderamente el sueño, lo que yo quería despierto, o sea, soñar. Yo me decía, Señor, porque claro, mi mamá quería que yo terminara el bachillerato, pero yo estaba en un pueblo, lo ideal era que yo me fuera a Maracaibo a estudiar música a esa edad, porque ya yo tenía, se veía el talento y esa es la edad perfecta para comenzar en un conservatorio. No a los 19 ni 20, ya a los 19, 20 años eres un viejo para estudiar en un conservatorio. Sí, claro. Entonces, mi sueño era, bueno, mi mamá quiere que yo termine aquí bachillerato, a lo que me gradúe, pero eso yo no, todos los días me paraba de niño, y fíjate que por eso es que eso es un ejercicio mental, lo que tú le dictas al cerebro es de, yo a lo que me gradúe de bachiller voy a llegar a estudiar al conservatorio José Luis Paz en Maracaibo y voy a estudiar con trabajo y voy a ser el mejor, voy a tocar en la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, voy a tocar de solista, a lo que me gradúe de contrabajista, voy a viajar por todo el mundo con un grupo. Eso, todo lo que yo pensé de 12 años, todo lo hice. Se los digo porque lo soñé y lo repetía. O sea, todos los días yo me paraba y decía, Dios mío, sí, cuando yo me gradúe de bachiller me voy a Maracaibo, voy a estudiar contrabajo, porque el contrabajo, este instrumento que ve acá, era lo que más se acercaba al bajo eléctrico, que era mi pasión. Y la guitarra también. Yo soy un amante de la guitarra y toco guitarra y me encanta acompañar. Pero profesionalmente, escolásticamente, estudié fue este instrumento como por 12 años y me gradué, hice un recital de graduación. Y yo todo lo que pensé, lo vuelvo a esto de los sueños, porque eso tiene un efecto. Por eso que yo le digo a los niños que no permita que nadie le quite su sueño por nada del mundo. Pero por supuesto, no solamente es suficiente soñar y pensarlo, hay que activarse y buscar todos los mecanismos, los procesos, las maneras los procesos de aprendizaje, de educación, La con constancia. qué manera, ahora hay tantos recursos con el internet, con YouTube, en fin, antes no teníamos eso, compadre. Antes era que no, que un amigo me prestó un DVD o un Betamax, ¿cómo es? Cassette de Betamax, ¿no? ¿Cómo le decían esto? VHS. VHS, y ahí veías un video de Víctor Guten o de Patitucci o de Jaco Pastorio, que eran los bajistas legendarios de que, wow, uno decía, Dios mío, ver un video de esa vaina era lo máximo y querías ver, entonces eso te motivaba, te daba como una energía para tú, yo también quiero tocar, quiero hacer algo así.
Ahora hay muchas maneras, muchos recursos, muchas formas, pero yo pienso que siempre, a lo mejor esto es hablar y como que llover sobre mojado, siempre hay que tener una disciplina y una constancia, o sea, y un trabajo ahí de disciplina, de técnica, de estudio, para poder lograr las cosas. Pero yo, pana, yo soñé y yo hice eso, me gradué de bachiller, llegué a Maracaibo a estudiar al conservatorio y eso fue como un loco. Es decir, yo llegué, hice la audición, me puse a estudiar y en 2 años hice 2 años de solfeo en uno, porque había que haber los 2 años de solfeo para entrar a estudiar con trabajo. Con el instrumento. Entonces, no, hice los 2 años en uno y empecé a estudiar con trabajo, estudiaba 7, 8 horas diarias, hice 3 años en 2 años de contrabajo. Wow. Me pasaron de primer año a tercero. Entonces, o sea, mi vida era una gaña loca con la música, de estudiar, de prepararme. Y también, a la vez, yo tocaba con los mundiales, como te dije, a los 12 años, entré a tocar con los mundiales, bueno, viajé por toda Venezuela, hice esa música bailable, pero yo, mientras que yo tocaba esa música bailable de órgano, yo siempre escuchaba de todo. O sea, me ponía a escuchar con el bajo, la Fania, escuchaba jazz, escuchaba disco music que se escuchaba en esos años, los primeros años 80. Y yo trataba de nutrirme, de alimentarme musicalmente de todo. O sea, no me encasillé ni me encuadré en una sola En un música, solo género. igual que en la música clásica, cuando yo me gradué del conservatorio, no, antes de graduarme, a los 22 años yo entré a la Orquesta Sinfónica de Maracaibo. Tenía 3 años apenas estudiando el contrabajo. No, no, de verdad, No fue muy rápido, ¿no? Muy rápido, no era o ya fue el tiempo. ansia. Sí, porque todo el mundo, y todo el mundo estaba pendiente, este muchacho está avanzando, qué bueno que estudie. Entonces el profesor me dice, el profesor Macha, esto es una anécdota muy buena, porque me dice, Elvis, yo quiero que tú hagas una audición en la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, pero para que te conozcan, para que tengan una idea de que tú estás estudiando conmigo y te conozcan, y en un futuro haces una audición formal y, y bueno, te puedan dar el cargo. Resulta que yo voy a hacer mi audición, audicionaron como 28 de todas las sesiones, ¿verdad? Trombonista, violinista, y al único que le dieron el cargo fue a mi compadre. Y esto no lo digo por querer hablar de mí, no, lo digo con mucha humildad, que yo, de verdad, yo creo que no estaba preparado para entrar a la orquesta, pero yo tenía que aceptar el reto. Claro. El profesor, todo eso fue una celebración tremenda y quizás la primera semana a lo que entro a la orquesta me veo con aquella orquestón profesional y yo tocaba conciertos de contrabajo, pero las obras orquestales no tenía tanta experiencia. Y siempre fue como un choque al principio encontrarme con obras tan, pero me fui adaptando. Pero a la vez me encontré con Huáscar Barrada. Ah, Entonces eso fue otra vaina que empecé a viajar y bueno, ya eso es otra parte de la historia, pero no sé si podemos hablar de algún otro tema de la historia. entonces, hablando de los sueños, a ese adolescente que salió de la Villa de Rosario a Maracaibo persiguiendo ese sueño, ¿cuándo fue que ya tuviste como que, ok, ya he materializado mi sueño? Como que, por ejemplo, tú soñabas de niño con tocar con tal artista o tocarle a X artista y lo pudiste conseguir porque fuiste con Huáscar y me diga, mira, yo fui a tocarle a la casa de fulano de tal. Es que lo que pasa es que las cosas se dieron sin yo, digamos, planificarlas o sea, de pronto, por ejemplo, en el caso de Huáscar ya era un flautista conocido, clásico, que vivía en Alemania, y cuando ya yo estaba en la orquesta, que era uno de los sueños importantes, bueno, tocar en la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, mire, la Orquesta Sinfónica de Maracaibo llegó a ser la mejor de Latinoamérica. Lo que pasa, bueno, que en los años 80, después del Viernes Negro, eh, los europeos y los extranjeros se empezaron a ir del país. Como todo, o sea, la situación fue mermando pero sin embargo, cuando yo entré en el 91, que entré yo, la orquesta tenía un gran nivel, tremendo nivel, y yo creo que eso fue una meta importante en mi vida. Y quizás yo tenía como mucha, digamos, tenía sueños musicales, pero no tenía muy claro a dónde yo quería ir. Pero lo que sí estaba claro era que no quería encasillarme en un género solamente. Yo quería tocar de todo. Yo quería tocar jazz, quería tocar clásico, pero también quería tocar música venezolana, conocer más de la música venezolana. Entonces se dio la oportunidad con Huáscar y Huáscar fue como un abanico de posibilidades que se abrieron para conocer muchos artistas que yo no conocía, como acompañar a Aldemaro Romero,
acompañar a Ilan Chester, grabar con Ilan Chester, imagínate tan rápido. Y grabamos en el disco Candela en el 2003 el tema de Es verdad, pero lo fusionamos en ritmos venezolanos, ¿te acuerdas? En vals, en danza. El tema está hecho en varios ritmos venezolanos. Bueno, y compartir con Ilan ya, wow, eso para mí es cumplir un sueño. Con Frank Quintero, con Soledad Bravo, con tantas cantantes que acompañamos tocando yo con Huáscar, la banda. Y con Simón Díaz, que hicimos homenaje y lo acompañamos a él también. En fin, yo con Huáscar, de verdad, debo agradecer la oportunidad que Huáscar me dio, que llegó de Alemania, alguien en Caracas le habló de mí y llegó a Maracaibo y enseguida me buscó. Te contactó. Y ese carajo es increíble, porque es el hombre más práctico que yo he conocido, en el sentido de que cuando él llega a Maracaibo y está buscando a los músicos, me fue a buscar a la orquesta y yo estaba libre ese día y me dejó una tarjeta con uno de los atleros. Y la tarjeta, tú sabes que decía, mira Elvis, tenemos ensayo el martes porque tenemos un concierto tal día sin conocerte. O sea, la certeza de lo que le habían dicho en Caracas, por cierto, que le habló de mí fue Alexis Cárdenas, El violinista. el violinista que ya estaba en Caracas, era concertino de una orquesta en Caracas, no se había ido a vivir a París todavía. Estamos hablando del año 95. Sí, a la audiencia, los que no conozcan quién es Huáscar, Huáscar Barrada es un flautista venezolano muy talentoso. Pueden buscarlo por Instagram, así lo buscan @Huáscar Barrada y ahí pueden ver su música. De verdad es un virtuoso de uno de los mejores flautistas que Y, he y no, y, visto. y no solamente Huáscar es un ejemplo de mucho, de ser ese venezolano que es echado para adelante, que siempre está trabajando en un proyecto, que siempre, porque me consta, porque yo como quien dice vivía con él en Caracas, pues nosotros hicimos más de 15 discos juntos, las producciones. Yo era coproductor y arreglista, y yo me daba cuenta cuando estaba en su apartamento, nos acostábamos a las 3 de la mañana escribiendo, y yo me quedaba dormido y de pronto a las 6 de la mañana me paraba para ir al baño, y cuando lo veía estaba en el estudio escribiéndole una carta a un banco para hacer un proyecto de un concepto. O sea, Huáscar es un carajo muy emprendedor, muy trabajador, es un motor que no para, y por eso está donde está y se lo merece. Y musicalmente muy preparado, estudió en Julia, estudió en Alemania, y lo admiro y le agradezco mucho. He vivido tantas cosas con Huáscar, tantas. Bueno, y con Huáscar también, otro sueño fue conocer todo el mundo. O sea, viajé con Huáscar casi 4 continentes. O sea, hicimos gira a Filipinas, Japón, Corea, toda Europa, países nórdicos, bueno, ¿cómo se llama? Copenhague, eh, bueno, ya no me acuerdo, tanto en Europa, en Asia. Entonces, wow, yo creo que ha sido una parte importante de mi carrera y extensa, con Huáscar que he vivido, de verdad, y lo agradezco. Y y eso es algo que yo admiro, por lo menos, Elvin, no es porque seamos venezolanos, sino del músico venezolano que yo veo que es eso. Ese es un tipo de músico muy versátil. Porque, o sea, yo veo que el músico venezolano, y ahorita con la inmigración, uno los ve acá en los Estados Unidos. Entonces, tú ves un músico venezolano tocando mariachi, tocando música ranchera, los ves tocando tango, los ves tocando su música venezolana y la ejecutan exactamente tal cual como si fuese, si lo llevasen en la sangre. Entonces yo en ti también lo veo y es algo que se les da con mucha facilidad. Yo creo que eso tiene mucho que ver en la situación geográfica del país. Sin duda, eso tiene una importancia o una influencia. Definitivamente a nosotros en Venezuela nos llega información o nos llegó información de todos lados, compadre, del Caribe. O sea, un transporte de cultura tremendo. Yo cuando estaba pequeño, brother, ¿qué escuchaba yo en la radio? Venezuela, México, Argentina y Colombia. Entonces yo escuchaba mucho tango de Gardel, pero también después, en la época del conservatorio, me hablaron de un gran compositor del tango moderno, de ese tango clásico como el tango de Piazzolla, y wow, yo me enamoré de Piazzolla. ¿Y qué músico clásico venezolano, brother, no adora a Piazzolla y se nutre de? Entonces, pero también escuchó de niño ese tango de Gardel. Entonces, son muchas cosas. Y un músico venezolano le encanta la música vallenata de Colombia, pero también
¿Qué nos llega de Brasil? Lo tenemos ahí al lado, el bossa nova, Me gustan. la samba, que es tan rica armónicamente. De Estados Unidos, el jazz, bueno, y también otros géneros musicales que yo no voy a hablar mal de ninguno, es cuestión para los gustos, eso es algo que yo no. Pero bueno, uno conscientemente trata de escoger y nutrirse de lo mejor. Entonces, yo creo que eso es el fenómeno que pasa aquí en Miami, actualmente lo que hablaba, que wow, ahorita los venezolanos, brother, en una banda de jazz reconocida, ves un venezolano tocando el bajo. En los mariachis, ves venezolanos tocando un mariachi, pero una gran cantidad de músicos venezolanos. Y que se adaptan de un Y de una y lo hacen bien, se destacan y hacen un buen trabajo. Este, que haciendo cualquier otro género musical, los venezolanos siempre, bueno, y ni decirte en el mundo clásico somos, o sea, con mucha humildad, pero ya Venezuela es una referencia mundial en el mundo clásico por la maravillosa obra que ha hecho el maestro Abreu y también por la importancia de la carrera de Dudamel y de muchos otros directores que están a la par. Mira, hay tantos directores, brother, excelentes que yo conozco, que fueron mis alumnos por suerte de contrabajo, como otro Hernán, ay, se me olvida el apellido ahorita, Hernán, chamo, que no es tan nombrado y dirige tan bien como Damelo, y hay muchos tan buenos como él. Entonces, yo creo que Venezuela, musicalmente, y yo, bueno, yo diría que culturalmente, pero musicalmente especialmente, en la mundo, en la música clásica de referencia Sí. mundial. Y fíjate, Elvi, ahora que me dices eso, pues quisiera tocar un tema con respecto a lo que estamos hablando. Por lo menos tú sabes mejor de esto que yo, pero No tanto. para mí los embajadores más grandes en la historia de la música venezolana son, esto es mi humilde opinión muy personal, es Aldemaro Romero, que él dio a conocer la música allá en Europa, Alirio Díaz y el compositor de Natalia, Antonio Lauro. Antonio Lauro. Ese yo diría que es el primero. Para mí esos tres son, sí, Antonio Lauro es el Antonio, primero. Antonio, el músico históricamente, bueno, eso lo hablábamos en estos días un poco de músico y hacíamos análisis de eso. Y es muy difícil, ¿no? Pero wow, o sea, en las cátedras de guitarra más importantes del mundo, en Italia, en Alemania, es materia obligada a ver, o sea, El lugar número tres. ejecutar y tocar las obras de Lauro es un privilegio, o sea, más que de cualquier otro compositor, más que cualquier, y sin duda. Lauro es el compositor más importante, de más repercusión en el mundo. A nivel internacional. Sí, sí, loco, sí. Imagínate, yo he escuchado versiones de obras de Lauro tocadas por japoneses. También se han hecho versiones de Simón Díaz de Caballo Viejo, en fin. Pero Lauro, yo creo que tiene, para mí, Tiene la batuta, tiene, sí, dejó de aportar la- de alta. pero por supuesto Aldemaro Romero, que fue como una persona que revolucionó o aportó a la música venezolana con la onda nueva, que por cierto, eso no se iba a llamar onda nueva, sino le iban a decir salsa nueva. Pero eso fue un grupo de personas que se reunieron, no fue solamente Aldemaro. Aldemaro, el Pavo Fran, el baterista, un excelente baterista y músico, que dio esa parte percutiva tan particular. Y Romerito, que era el bajista que acompañaba. Era un trío, era el formato de trío de jazz, pero hacer el joropo, hacer una armonía de jazz Sí. y tomar un poco esos elementos de bossa nova, pero haciéndolo a tres. Tú sabes que el bossa nova, Mm. pero yo puedo meter el tres. Claro. Es la onda nueva. Entonces, eso fue lo que hizo Aldemaro, que Aldemaro. tomó esos elementos, el jazz del bossa nova, y wow, y fue una revolución. Y también aportó mucho porque trajo a muchos artistas para dar a conocer ese género y hizo muchos festivales, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, festivales de onda nueva, que bueno, eso está en la historia, hay videos increíbles. Y por supuesto, después de Aldemaro, eh, hay que nombrar, por supuesto, a Simón Díaz, el compositor, se me olvida ahorita, de Moliendo Café. Dígalo ahí, ¿cuál es?
El de Moliendo Café cuando la tarde languidece Ajá. hacia la sombra. Que por cierto, ese es un tema que es muy conocido en el mundo. Mucha gente en Venezuela, pero también es muy conocido como Caballo Viejo. Calle Viejo. Entonces pienso que wow, todos tienen una importancia, valga la redundancia, importante. Sí. Fíjate que en estos días ahí en redes sociales me apareció un video de Simón Díaz, que él estaba diciendo la anécdota de cómo él escribe Caballo Viejo. Ajá. Y él dice que fue una vez que él fue a dar un concierto en los llanos venezolanos y él empieza a contrapuntear con otro coplero en los llanos, era como un festival, algo así. Sí, Y de pronto él vio una muchacha y él era un señor mayor y ve una muchacha y él se enamora de la muchacha. Y entonces él viene y empieza a tirarle versos como se contrapuntea en el llano, en música llanera, y tratando de conquistar, de acotejar a la muchacha. Entonces el otro poplero viene y buenísimo, va. Le contestaba como que no, que ella es una muchacha, que tú eres un viejo y esto. Entonces, bueno, termina el festival y él se va para el hotel, la posada donde estaban quedándose, y llega con todos los músicos y él dice, yo tengo en mis manos ahorita un tema que se va a volver muy famoso y le doy gracias a Dios porque lo pudo haber escrito Armando Manzanero, lo pudo haber escrito otra persona en el mundo, pero me tocó a mí escribirla. Agarré mi cuatro y salió así, la escribí. Y bueno, nos regaló uno de los, porque la canción es un poema y él viene y va explicando cada estrofa, qué es lo que significa, que si cuando el amor llega así de esta manera, ujú. el caballo le dan sabana porque está viejo y cansado. Entonces él hace Él aplica ahí una figura literaria que es humanización, humaniza, pues. Es increíble. él dice, el Borariano, él dice que él le gustaba mucho las películas de Charlie Chaplin, Sí, claro. que era un genio. Entonces él dice, hay una película que se llama Candilejas, que es un payaso que ya está retirado, que ya nadie lo quiere, y se enamora de una muchacha que la muchacha se va a suicidar. Y él la salva del suicidio. Entonces el tema, bueno, la traducción al español, la canción dice, tú llegaste a mí cuando me voy. Cuando ya está, Sí, yo está de salida. entonces Simón Villa dice, Candilas, eso ya suena como que si tú llegaste a mí cuando me voy, ya suena como que de derrotado. Sí, de que no tengo esperanza, ¿no? Tengo esperanza, ya yo estoy fulminado contigo ahora, caballo viejo. Eso da como que una esperanza de vivir, De que se puede amar ya viejo. con una diferencia de edad. Y fíjate que hay muchas familias en Venezuela que se sienten identificados con eso, porque En el muchos mundo. hogares, y en el mundo también, Ya. muchos hogares que, seas que el papá ya es mayor y la mamá es muy joven, eso se veía mucho en los tiempos de antes. Y bueno, que por lo menos nosotros como venezolanos, qué privilegio de haber tenido al tío Simón, No, nos dejó un legado musical. no, mira, es un orgullo. Simón Díaz es un orgullo para todos los venezolanos, pero para los músicos, por ejemplo, cuando vemos un artista como Caetano Veloso interpretando en un concierto majestuoso que hizo en Brasil, en vivo, donde él interpreta obras de los más grandes compositores de Latinoamérica y del mundo. Wow, y canta tonada de luna llena Caetano Veloso. Eso es una emoción que te hace te pone el pelo de punta y, y ver, bueno, cuántas versiones de Caballo Viejo se han hecho ya. Dicen que más de 250 versiones en el mundo. Y se Celia tradujo. Cruz, Julio Iglesias, Juan Gabriel, o sea, tantos artistas importantes. Entonces, de verdad que, wow, es una emoción que siente uno. Pues, un músico, yo para mí, y bueno, y el hecho también, en mi caso personal, haber tenido la dicha de haber compartido con Simón Díaz, de haberlo acompañado. Igual que Aldemaro, Aldemaro tuvo una amistad, hicimos conciertos juntos, lo acompañé. Y inclusive en una ocasión compré un libro de él, porque también escribió un libro, y esa fue la primera vez que le llegué y me firmó el libro y hablamos y después nos vimos. Bueno, y en uno de los primeros discos que hice con Huáscar, yo escribí una obra en homenaje al Demaro que se llama Onda 5, que es una onda nueva escrita a 5 tiempos, en un compás de 5x4. Entonces, bueno, muchas cosas. Para mí el Demaro, por lo menos, que tú nombrabas como de los músicos más importantes, era uno de los sueños de mi vida conocerlo, fíjate, Al de de niño, porque yo desde los 12 años tenía más o menos conciencia
de lo que ya era la onda nueva. Y me gustaba, me llamaba la atención ese ritmo interesante. Y yo soñaba con conocer ese gran músico. Bueno, y tuve la oportunidad de, por medio de Huáscar, De hecho, hay un disco que grabó Lanchester de Onda Nueva que, mira, a mí me encanta. de Medellín. Mira, tremenda, y la voz de Lanchester lo pone bueno, wow. Elvis, mira, yo en uno de los episodios toqué un tema muy importante que nosotros los venezolanos provenimos de una mezcla muy fuerte que nos dejaron los españoles, los indígenas, Los por ejemplo, africanos, los africanos, luego que nos volvemos y de alguna forma los árabes también, en la Edad Media que llegan a España y los que trajeron de a Aragos y luego obtenemos la independencia en 1811. Luego empiezan guerras en Europa, vienen muchas personas corriendo de Europa hasta del Medio Oriente y también llegan a muchos países en América del Sur. Y lo que pasa es que cuando el barco viene de Europa para América del Sur, el primer país que se encuentra es Venezuela, muchas veces. Que para dicha de nosotros, alemanes, italianos, gente y también. con los brazos abiertos, ¿no? Y los bien, buena gente, porque el venezolano, la mayoría, somos así, somos personas hospitalarias, que nos encanta atender a la gente. Eso nos llena mucho, ¿no? Exacto. Era Entonces, quería preguntarte, ¿cómo ves tú esta mezcla de idiosincrasia, de gentilicio, pero reflejado en la música? claro, por supuesto. Yo creo que te hablé un poquito de eso, fíjate. En los años 50 llegó a Maracaibo un italiano, llegaron tantos italianos después de la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto, que eso lo sufrieron los italianos, los alemanes, o sea, perdón, los judíos, pero los italianos, o sea, eso en Colombia y en mi pueblo, en la villa, había una colonia de italianos grandísima, compadre. Y personas que trabajaban. Pero, por ejemplo, fíjate, yo no puedo dejar de nombrar aquí, y gracias por esta oportunidad, de, en los años 50 llegó un músico italiano a Maracaibo, a Venezuela, que llegó a Maracaibo, José Terencio Pepino. Para mí, el músico más importante que ha pasado por el Estados Unidos, porque era italiano, pero de corazón era venezolano y zuliano y maracucho, que era el gran director y arreglista del Supercombo Los Tropicales. Eso fue un músico que influyó tanto en nosotros, en los zulianos. O sea, por ahí pasó los grandes músicos que están en el mundo, Alexis Cárdenas, Huáscar Barrada, humildemente, y yo estudiamos fue con quién, con Pepino Terencio, que trajo su conocimiento, era un genio musical, nos daba clases de solfeo, de teoría de solfeo, de armonía, de análisis musical, era un genio, de verdad. Como otros maestros, el Salvetti, otro italiano que también enseñó a muchos de otras generaciones, y otros maestros eh, rumanos que vinieron, o sea, en la música. Wow, yo creo que eh, es muy importante el aporte que hicieron todos estos extranjeros que llegaron después de la Segunda Guerra, este, Van a y que, aportar un y conocimiento. que, claro, aportaron mucho conocimiento en el mundo clásico, porque claro, pues es el primer mundo en la cultura clásica, y eso definitivamente, inclusive los polacos. Yo estudié con un maestro polaco, Maciej Slokowski, que era mi segundo padre. O sea, yo lo acogí, hermano, como mi padre. Mi padre ya no estaba conmigo y ese era mi padre. Él estaba pendiente de mí, yo, y todavía nos llamamos. Ya tiene casi 80 años y sigue dando clases en Maracaibo. Entonces, bro, es muy importante lo que nos dejó toda esa gente que vino de Europa y de muchos países y de otros continentes. Lo que nos trajo, o sea, las enseñanzas en la música y en las artes. Yo me imagino que tú por lo mejor tuvo algún maestro Sí. eh, en el arte, en pintura de Europa, que a lo mejor le dio algún consejo. Yo pienso que eso nos nutre, o sea, el músico se nutre Sí. de toda esa cultura mundial, de toda esa gente que vino de tantos países y en Venezuela y también en otros países. Y también, por supuesto, no, yo no puedo negar, o sea, por ejemplo, em,
En los países sureños como Uruguay y Argentina llegaron también muchos italianos italianos, franceses. y que formaron a muchos muy buenos músicos y de ahí vinieron muy buenos músicos también. Eso ¿se acuerda del maestro Osvaldo Nolé? Sí, Excelente profesor de historia, excelente maestro. Era también contrabajista, era compañero mío de orquesta. De él aprendí muchísimo. El maestro Oscar Faccio, italiano, Franco Faccio, su hijo también. En fin, la mayoría de los profesores en el conservatorio eran italianos, rumanos, polacos. claro, que venía Entonces, eso se agradece. y la traían, pues, y pues la sembraron y la fuimos cosechando para generaciones ya posteriores. Pero de verdad, sí, muy interesante, Elvis. Y cuéntame ahorita ya en la actualidad, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás tocando? ¿A qué te estás dedicando aquí en la ciudad de Miami? Tienes ya 7, 8 años residiendo Sí, en ya, la ya ciudad. tengo 7, 8 años. Bueno, que yo les quiero decir que yo venía aquí a Miami siempre con el propósito de hacer giras con Huasca, con otros artistas. Y de verdad, ya yo daba clases, ya tenía 18 años dando clases en el conservatorio, porque después que me gradué, a los 2 años comencé a dar clases en el conservatorio. Y por cierto, tuve muy buenos alumnos que están ahorita por todo el mundo. Ujú. Hay un alumno muy importante como Luis Celis, que es el primer contrabajo de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati. Y comenzó de cero conmigo, Qué es bueno. un orgullo. Pero yo venía aquí a Miami desde el 2014, 2015 y viajaba, pero yo me regresaba. Yo no podía dejar, pero bueno, llegó un momento que ya la situación era insoportable, insostenible, la incertidumbre, la inseguridad, me pasaron muchas cosas. Y lo pensé bien, en un 2017 me vine y me quedé. Y bueno, esto ha sido como un proceso, porque este país no es fácil, o sea, es una cosa que uno tiene que prepararse, adaptarse eh, a muchas cosas nuevas para uno, pero debo dar gracias a Dios, agradecerle a Dios, porque ya en los últimos 2 años creo que ya se ha abierto mejor el camino, me han conocido otras personas y he podido hacer otros contactos. Y he hecho de todo aquí, no lo voy a negar, porque eso sí, yo por lo menos en el campo musical valoro todos los géneros, porque yo creo que el músico no puede condenar nada. Y yo por lo menos desde chamo me he encargado, o sea, de explicárselo hasta a mis alumnos, que uno tiene que nutrirse de todos los géneros y hacer todo lo que puede. Yo aquí en Miami he tocado jazz, he tocado clásico, pero muy poco, pero también he tocado mariachi y lo hago con mucho orgullo, pero ya no lo estoy haciendo casi porque ya he adquirido otros compromisos con otros artistas eh, o artistas de acá en el ambiente más del jazz, del gypsy jazz, de, y bueno, recientemente estoy también haciendo algunas giras y algunos conciertos con Jorge Luis Chacín y también con muchos artistas venezolanos que están aquí en Miami, como Henry Linares, como el mismo Huáscar Barrada hizo unos conciertos hace poco, hace 20 días hice un concierto buenísimo, y con otras artistas cantantes, Ibis Sequea, en fin, mucha gente con el Pollo Brito, he hecho algunos conciertos también. En fin, hay muchos artistas importantes aquí venezolanos con los que también me han dado la oportunidad. Y bueno, y hay de todo. Y yo pienso que lo importante es que uno tiene que tener claro que en la música, como en toda carrera, hay que estar estudiando y preparándose porque no deja de aprender, no deja de salir una nueva música, un nuevo tema que me tengo que aprender. Entonces hay que estar encima del hombre para estar ahí al día pues, para responder. Entonces yo creo que debo dar gracias a Dios, me está yendo muy bien, están pasando cosas interesantes. Estoy grabando muchos proyectos con otros artistas, grabando videos con José Gregorio Hernández, con Henry Linares, hicimos varios videos, he hecho ya 4 producciones con Henry Linares. Y si Dios quiere, este año voy a comenzar a hacer mi producción de toda la música que he hecho también, Qué bueno. independiente de toda mi música, invitar a muchos artistas con los que yo he compartido aquí, muy buenos músicos, Fernando Fuenmayor, Eddie Pinto, con Ronald Padilla, invitar a muchos músicos a que participen en esta producción que voy a hacer. Estoy seguro que cuidado y nos ganamos un Grammy también ahí. Bueno, ¿no? ¿Por qué? Pues soñar siempre está bien y perseguir esos Bueno, bueno, gracias a Dios, hablando de Grammy, yo fui invitado
a un disco en el 2017, a grabar el disco de Miguel Siso, un gran cuatrista, Claro, pero él está en Portugal. España. Sí, ajá, Ese disco se llamó Identidad, un disco maravilloso que revolucionó la música venezolana. Y yo grabé el contrabajo y ese disco fue galardón ganó el Grammy en la mención instrumental, la categoría instrumental. Imagínate que estaba Hamilton de Holanda, Yamandú, o sea, artistas brasileños, bueno, de los y Miguel, cuidado, les dio a todos les dio duro, o sea, se ganó el Grammy. Y yo, bueno, gracias a Dios por ahí recibí mi certificado de como ejecutante. Entonces, no, chico, yo creo que yo tengo que estar muy agradecido con Dios, por mi familia, por mi esposa, por mi hijo maravilloso. Y aquí estamos. Pero siempre hay que estar en la lucha porque para mantenerse, pues, para estar mantener. estudiando, Claro. estar Sí. preparándose siempre. Bueno, Orbi, de verdad que muchas gracias por atender al llamado. Ha sido un placer Bueno, compartir acá contigo todas estas vivencias, estas anécdotas. Y entonces ya para concluir, si podrías aquí regalarnos un poquito de Lázaro, con trabajo. por cierto, yo te quería decir antes, y le quería decir a la gente, y la gente lo sabe, que yo en estas cosas de entrevista no soy como el más, vamos a decirlo, el mejor, el más óptimo para. Yo prefiero siempre decir las cosas más por medio de un instrumento, del contrabajo, de la guitarra, pero contigo, hermano, por la confianza me siento muy cómodo y gracias. Y yo creo que es un ejercicio, una terapia que te ayuda mucho. Bueno, vamos a ver si podemos hacer una cosita aquí, rapidito. De Simón Díaz, hace tiempo que no la toco, pero bueno, vamos a ver si se ve bien ahí. Sí. Y tocamos algo, esto es un merengue, esto es un merengue de Luis Laguna, a ver si lo conocen.